Hola, muy buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien. Les saluda cordialmente el profesor Sebastián Valenzuela para retornar entonces a las clases luego de las vacaciones que esta epidemia nos tuvo que imponer, ¿cierto? Pero bueno, aquí estamos entonces para trabajar nuevamente con el mayor de los ánimos y ponerle empeño en estas nuevas clases que tenemos para el día de hoy y las posteriores también. Bueno, el objetivo de esta clase es recordar los contenidos de las clases anteriores. ¿Por qué? Hoy día lo que vamos a hacer es analizar rápidamente lo que hemos visto hasta el día de hoy. Porque es sabido que muchos después de las vacaciones de repente olvidan ciertos contenidos, por lo tanto hoy día nos vamos a encargar de recordar las cosas que hemos visto, ¿ya? Bueno, lo primero, hablamos del sistema democrático. Eso fue lo primero que vimos, el sistema democrático. Y cuando hablamos del sistema democrático, dijimos que en la página del libro, en la página 10, aparece un esquema que nos ofrece, digamos, una clasificación o unas características de lo que, de los conceptos, ¿cierto? Las ideas que debería tener un sistema democrático. Como por ejemplo, lo es la soberanía nacional o popular, se rige por un Estado de Derecho, los poderes del Estado están divididos, se busca el bien común. Esas cuatro características que componen la democracia nosotros las analizamos y de todas formas están bien claras, bien resumidas, ¿cierto? Por lo tanto, usted las puede ir viendo y recordando en su libro de estudio o en este mismo video. Recuerden que este video usted lo puede ver las veces que usted quiera, ¿ya? Luego, nosotros vimos este esquema donde se analizaba algunas de las características de una democracia, por ejemplo, la opinión que tienen los ciudadanos que pueden dar libremente, las elecciones, los medios de comunicación que tienen que ser libres, ¿cierto? Y no pueden estar bajo el control todos los medios de comunicación de un Estado, sino que deben haber medios de comunicación distintos, ¿cierto? Diferentes, que muestren cosas diferentes. Las personas que van a votar tienen que estar informadas sí o sí, ¿ya? Y las personas que van a votar, incluso aparte de votar, también pueden candidatearse para ser elegidas, ¿ya? Esas son características importantes de lo que es un sistema democrático. Luego, ¿cierto? Analizamos algunas preguntas y nosotros nos quedamos con esta pregunta, que fue la Constitución. ¿Qué es una Constitución? Vimos un video de Trifulco y Amador que se llama La Constitución, para el que lo quiera ver de YouTube, ahí está el link, ¿cierto? Son videos explicativos de lo que son la organización política de Chile. Ahí están prácticamente todos los contenidos que nosotros vamos a analizar. Trifulco y Amador entonces explican varias de las cosas que nosotros vamos a ir viendo, ya para que le eche un vistazo en YouTube. Es súper bueno. Y también lo están dando por el canal el canal nuevo que salió ahora de contenido educativo, creo que es el 13.2, si no me equivoco, 8.2 creo, aquí en la quinta región, ¿ya? 8.2, para que usted lo pueda ver también ahí. Vimos que una constitución es, digamos, la ley más importante de todas las leyes existentes en Chile, ¿ya? Si bien digo que es una ley, pero en realidad es un libro que contiene diferentes normas, ¿ya? Son varias normas que son las más importantes. Las leyes más importantes están en ese libro llamado la Constitución. Y nadie está por sobre la Constitución, dijimos, ¿ya? Esa Constitución garantiza, por ejemplo, que todos tengamos los derechos, que se cumplan, ¿ya? Y que el fin del Estado, del gobierno, sea el bien común. Es decir, que el gobierno exista para que la sociedad se organice y que todos tengamos un buen vivir, un bien común, ¿ya? Eso está establecido en la Constitución, en este librito tan importante. Por lo tanto, ese es una de las características fundamentales de la Constitución, ¿ya? Velar porque se cumplan las leyes, velar porque se cumplan los derechos de las personas y velar porque el Estado esté trabajando por el bien común de toda la sociedad, ¿ya? Ahí tenemos algunas características de la Constitución, también nosotros las analizamos, ¿cierto? Y luego vimos este verdadero o falso que resolvimos, ¿ya? La Constitución no se puede modificar, solo se puede cambiar totalmente. Dijimos que era falso porque existen reformas a la Constitución. Hay ciertas cosas que se pueden ir modificando y de repente es bueno que se modifique la Constitución.
Porque, por ejemplo, no podemos estar hablando de carruajes, ¿cierto? O de reinos si estamos en el siglo XXI, ¿cierto? Eso ya pasó hace tiempo, por lo tanto, esos aspectos se deben ir modificando, ¿ya? Todas las leyes que se discuten en el Congreso están en la Constitución. Falso, ¿ya? La Constitución, este librito tan importante, considera solamente las leyes más importantes, ¿ya? Imagínense la cantidad de leyes que van saliendo todos los días del Congreso. Eso en un libro es imposible, tendría que ser un libro gigantesco. Y la Constitución tiene por ahí 93 hojas, si no me equivoco, ¿ya? Es un libro corto, por lo tanto tiene las leyes más importantes que existen, ¿ya? La Constitución posee las leyes que rigen solo a Santiago. Falso, porque existe lo que se llama Estado unitario. Eso quiere decir que todas las leyes se rigen para todo el territorio nacional por igual, ¿ya? La ley que se aplica en Antofagasta es la misma que se aplica, por ejemplo, en Chiloé. Luego nos fuimos a otra clase que tiene que ver con la... bueno, recordamos, ¿cierto?, lo que habíamos dicho, analizamos una guía que yo les había mandado y luego empezamos a hablar sobre los poderes del Estado. Y dijimos que los poderes del Estado, entonces, son las funciones que tiene el Estado de Chile, que están divididas en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, ¿ya? Que son los tres poderes del Estado que tenemos en Chile. Cada uno es independiente del otro y cada uno cumple una función distinta, ¿ya? Por ejemplo, el poder ejecutivo, su función es gobernar y administrar el país. Y sus autoridades están representadas por el presidente de la República, y dijimos que también acá podríamos agregar a los ministros, porque los ministros son elegidos o designados por el presidente de la República y trabajan con él. Por lo tanto, el presidente y sus ministros están dentro del poder ejecutivo y su función es gobernar y administrar. Luego vimos el poder legislativo, que su función es aprobar leyes, ¿ya? Sus autoridades son el Congreso Nacional, que dijimos que es un Congreso bicameral porque existen dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Es decir, existen diputados que se encargan entonces de aprobar leyes y senadores también. Ellos trabajan de forma separada, pero hay cierto momento en que se tienen que unir para crear las leyes, ¿ya? ¿Por qué se decidió tener un Congreso bicameral con diputados y senadores? Porque se consideró que era la forma más democrática de crear una ley, ya que debe pasar por dos instancias, no solamente por una. Por una instancia de la Cámara de Diputados, que tiene que aprobar que esta ley salga a la luz, y luego que los senadores también aprueben esa misma ley, es decir, que pase por dos filtros, por así decirlo, ¿ya? Luego, a ver, me pasé acá, el Poder Judicial, ¿ya? Que es el último poder que nosotros vimos, que tiene que ver con llevar a cabo la justicia, hacer que las leyes se cumplan. Sus autoridades son la Corte Suprema y el Tribunal de Justicia. En realidad son todas las organizaciones, las instituciones que tienen que ver con la justicia, con hacer que las leyes se cumplan. Luego, dijimos que existen ciertos autores de hace mucho tiempo, siglo XVII, siglo XVIII, que crearon esta división de poderes del Estado. Hablamos de John Locke y de Montesquieu, ¿ya? Un inglés y un francés, que van a ser los creadores de este sistema democrático con los poderes públicos divididos, que es lo que nosotros estamos analizando, ¿ya? Y ahí están los tres poderes entonces del Estado. Nosotros esto lo vimos también, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y ahí están por quiénes están representados. Luego vimos, ¿cierto?, algunas de las características de cada poder, ¿ya? Quienes lo consideran, ¿cierto?, cómo son considerados, cuáles son sus características, y terminamos con eso. Luego yo les mandé una guía de los poderes del Estado, ¿ya? Y en esta guía usted tenía que poder entonces quién integra el Poder Ejecutivo y de qué forma se llegan a ocupar esos cargos. Ya eso lo tenía usted que ver del libro. Yo les voy a mostrar el libro, entonces qué páginas sean estos contenidos. El legislativo, el judicial hacen lo mismo en esos cuadritos, ¿ya? Luego, aquí usted tenía que reflexionar en torno a una pregunta. ¿Qué pasaría si en Chile los poderes públicos estuvieran concentrados en una sola persona?
yo en esa oportunidad le había dado una especie de respuesta y que tenía que ver con lo que pasó hace ya mucho tiempo atrás, por ahí en el siglo XVII, donde existía la monarquía absoluta, donde un rey tenía los tres poderes del Estado para él. Es decir, el rey era juez, el rey era presidente y el rey también era congreso. El rey podía crear leyes, el rey podía juzgar a las personas y el rey podía gobernar el país o su reino, en ese sentido. Ya, por lo tanto, ese rey o ese monarca absoluto muchas veces pasaba a llevar a las personas, pasaba a llevar los derechos. Como tenía tanto poder, ¿ya? De repente no le importaba lo que pensaran los demás, él creaba las leyes que él quería, él jugaba a las personas que él quería y él gobernaba a su antojo. ¿Ya? Por lo tanto, no era muy democrático. Por ahí la respuesta de ustedes tenía que guiarse. ¿Ya? Luego teníamos este esquema que lo analizamos en el video, ¿cierto? Con los tres poderes del Estado y por quién están representados. Yo les puse ahí tribunales de justicia porque es un ejemplo de lo que usted tenía que hacer. Por lo tanto, ¿qué tenía que ir acá arriba? Tenía que ir, ¿qué poder del Estado? No sé si lo recuerdan. Los tribunales de justicia representan a qué poder del Estado. Bien, representan al poder judicial. ¿Ya? El poder judicial entonces representado por los tribunales de justicia. Si yo acá hubiese puesto poder legislativo, son representados por, bien, el Congreso Nacional. Y acá, si yo pongo poder ejecutivo, abajo tendría que haber puesto por quién está representado por el presidente y sus ministros. Bien, yo les dije entonces que en esta página del libro ustedes pueden encontrar el índice, ¿ya? Recuerden que este libro está descargable, usted lo puede tener en su computador para ver las veces que usted quiera, entonces revisar los contenidos. Y en la unidad número 1, usted ve en el índice la página 10, por ejemplo, nos vamos rapidito a la página 10, y aquí estamos en la página 10 y tenemos el contenido que nosotros hemos ido viendo. Aquí usted puede analizar todo lo que nosotros vamos viendo en la página del libro, y junto con la ayuda de esta página de YouTube que yo les dije, que busca Trifulco y Amador, también le explican prácticamente lo mismo que va saliendo acá, ¿ya? Junto con las clases yo les voy mandando, entonces vamos a quedar capísimos en este contenido. Bueno, jóvenes, esperando que hayamos recordado de buena forma los contenidos que vimos antes de salir de vacaciones y podamos entonces sobre esa base seguir trabajando los contenidos que vienen a posterioridad, ¿ya? Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Hasta luego, cuídense, y nos estamos viendo. Chao.